Pasaron más de 60 años desde la muerte de Jesús. Un pequeño bote se acerca a una playa y allí un grupo de soldados desciende y con ellos un anciano, un hombre ya mayor que con dificultad fue bajado del bote y lo hicieron caminar en la playa y lo llevaron hasta su destino. Era una prisión. Allí los soldados abrieron las rejas de la celda, lo tiraron adentro y comenzaron a burlarse, a gritarle, a decirle: al fin, finalmente nos libramos de vos. Ahora podés gritar y hablar de tu Señor, de tu Kyrios, todo lo que quieras. Aquí nadie te va a escuchar. ¿Acaso tu Kyrios vendrá a rescatarte, a ayudarte? Se olvidó de vos. Ese tu Jesús no tiene lugar acá. Ya nadie y nunca más nadie va a escucharte. Porque aquí el Kyrios verdadero, el Dios del imperio de Roma, el César, te envió aquí para que aquí termines tus días. Esta cárcel en esta isla es tu cementerio. Te vas a morir acá. Cuando los soldados se fueron, cerrada la puerta, el anciano pudo ver cómo las sombras comenzaban a cubrir su celda. Anochecía. Juan se llamaba él. Ya era anciano, era un hombre grande. Y allí en ese lugar, en esa prisión, en la oscuridad de su celda, comenzó a pensar en Jesús. ¿Y cómo es que lo había conocido? Él tendría 14, 15 años, era muy jovencito. Trabajaba con su hermano Santiago, con su padre. Ellos eran pescadores. Su padre tenía un par de botes y allí en el mar de Galilea echaban sus redes y pescaban y vivían de la pesca. Y tenía varios compañeros, amigos que también se dedicaban a lo mismo. Pero allí en esos días de Galilea apareció un joven predicador que tenía un mensaje muy similar, muy parecido al de su maestro, un hombre llamado Juan el Bautista. Este joven predicador tenía un mensaje muy similar. Su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, Juan sabía que en este muchacho, en este hombre, en este rabí, había algo especial, pero no sabía qué era. Un día pasó Jesús por allí y los invitó a que lo sigan. Les dijo: síganme y yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Y Juan y su hermano y Cefas y otros muchachos más lo siguieron. Dejaron las redes, las barcas, a sus padres y siguieron a Jesús. Y allí comenzó una aventura extraordinaria para él, con tantas cosas, tanto tiempo vivido, tanto tiempo transcurrido. Estuvo 3 años y medio con Jesús y vivió tantas cosas tan extraordinarias que una vez Juan escribió: si yo tendría que escribir todas las cosas que Jesús hizo y dijo, pienso que no entrarían en todos los libros del mundo. Y ese mensaje
transformó su vida, lo transformó en un hombre distinto. Ese mensaje caló profundo y él era, 60 años después, uno de los fundadores de la iglesia, junto con su hermano, junto con Pedro, junto con Pablo, y él estaba predicando en Éfeso, una iglesia que estaba en una ciudad muy especial, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Allí estaba el templo de la diosa Diana, una de las ciudades más corruptas, pero allí el reino de Dios avanzaba. Una iglesia que había sido fundada por Pablo, establecida, y había estado Timoteo ministrando en esa iglesia, y 60 años después de Jesús, él estaba allí ministrando como pastor y siendo obispo de todas las iglesias que estaban en Asia. Pero el mensaje de Juan había molestado al imperio. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de volverse a Dios, era un mensaje de santidad. Y claro, ese mensaje tocó muchos intereses. Así como se levantaron en tiempos de Pablo los fabricantes de estatuas, de ídolos, así también afectaba intereses comerciales, económicos, y el imperio ya no tenía cómo hacer callar a Juan. Y decidieron mandarlo al exilio, al destierro. Allí lo mandaron a la isla de Patmos, una minúscula isla, apenas 34 kilómetros cuadrados, justo frente a las costas de Turquía, de lo que hoy es Turquía. Una isla convertida en una prisión. Allí el imperio determinó que la vida de Juan terminaría. No lo mataron, sino que decidieron matarlo en vida, cortando toda comunicación de Juan con su iglesia, con sus amados. Ellos decidieron que la mejor manera de matar a Juan era cortar toda conexión con los cristianos. Juan está prisionero en una cárcel y está pensando. Estos días, para todos nosotros, son también días de encierro. No podemos salir, están muy limitadas las posibilidades que tenemos de ir a hacer cosas, limitados solamente a alimentos o medicamentos. Y también es una oportunidad de pensar. También es una oportunidad que Dios nos está dando de reflexionar. De poder pensar en nosotros, en nuestra vida y en Jesús. Juan no eligió estar en prisión. No estuvo nunca en sus planes pasar años encerrado. Así como para nosotros, hace 3 semanas atrás, era impensable que íbamos a estar viviendo esta situación. Sin embargo, Dios preparó este tiempo. Así como preparó el tiempo de Juan, lo preparó para nosotros. Y depende de nuestra actitud, depende de cómo nosotros tomemos este tiempo, determinará el resultado. Todos nosotros somos puestos a prueba
así como lo fue puesto la fe de Juan, en este tiempo nosotros somos puestos a prueba. Y para eso Dios nos llama a reflexionar, a meditar y a pensar. Juan, por un momento habrá vuelto 60, 65 años atrás, porque él era el más joven de los discípulos. Era un jovencito de apenas 14 o 15 años cuando comenzó a andar con Jesús. Pero Jesús le puso a él y a su hermano Santiago un apellido, Boanerges, que significa hijos del trueno. Y no precisamente como un halago, sino que como un trueno. El carácter de estos dos hermanos era atronador. Eran duros, ásperos, violentos. Eran hombres que tenían ataques de ira, deseos de venganza. Y uno se pone a pensar, al leer el Evangelio de Juan, al leer las cartas de Juan, pero este hombre parece que destila amor en sus cartas. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, el Evangelio de Mateo, referencias en Marcos y en Lucas, encontramos un lado oscuro en Juan. Hay algunos relatos muy claros que nos cuentan que Juan era un muchacho junto con su hermano que tenía 3 áreas de su vida específicamente donde Jesús estaba trabajando. Una de ellas era el deseo de ser el primero. Para los hermanos Boanerges, estar en el círculo íntimo, estar cerca del poder, cerca de Jesús, era muy importante. Pero además de eso, querían reservarse un lugar en el reino que iba a venir cuando Jesús regrese. Entonces apelaron a su madre en un hecho increíble. Llamaron a su mamá y trajeron a su madre para que interceda por ellos delante de Jesús con un pedido muy especial. Y el pedido era: Jesús, que cuando vengas en tu reino, mis hijos, le dijo la mamá de los hermanitos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús tuvo que decirles: Señora, muchachos, las cosas en el reino no son así. Acá, el que quiere ser el grande tiene que hacerse pequeño. En el reino, el que quiere ser el primero tiene que servir. Jesús explicó que en el reino tienen que ser como Él, que Él vino a servir y no a ser servido. Por supuesto, esto trajo conflictos en el equipo ministerial. Los 12 discípulos se alborotaron, se enojaron. Se armó una discusión enorme y se enojaron mucho con estos dos hermanos por lo que habían pedido. Pero no tanto por lo que habían pedido, sino porque le habían ganado de mano. Allí estaba Pedro. También anhelaba ese lugar. En otra ocasión, Juan le contó a Jesús algo que había hecho. Y lo hizo con mucho orgullo, convencido de que lo que había hecho estaba bien. Juan le contó a Jesús que vio a un hombre que estaba liberando a una persona, a un endemoniado, y estaba echando los demonios fuera de esa persona en el nombre de Jesús. Y se lo prohibió. Y Juan se lo cuenta a Jesús y le dijo, y se lo prohibí,
porque él, ese hombre, no nos sigue. Juan tuvo celo ministerial. Juan se puso celoso de que otro hombre tuviese autoridad para echar fuera demonios y no formaba parte de su grupo. A lo que Jesús le dijo: no se lo prohíbas, no se lo impidan, que el que está contra mí desparrama, pero el que no está contra mí, ese está a mi favor. Y en otra oportunidad, lo dice allí en Lucas capítulo 9, cuenta que Jesús estaba dirigiéndose hacia Jerusalén, pero quería tomar el camino más corto. El camino más corto era atravesando Samaria. Pero los samaritanos no permitieron que Jesús haga noche en una aldea de allí. No le dejaron. Entonces los hermanos Boanerges, Juan y Santiago, tomaron la voz de mando. Y así, con esa voz de autoridad, le dijeron: Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo el profeta Elías y los consuma? A lo que Jesús los miró con tristeza, con amargura, y les dijo estas palabras: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para que se pierdan las personas, sino para salvarlas. Cuando pensamos en estas características de Juan, en estas fallas de su carácter, en esta búsqueda del primer lugar, de los celos ministeriales, de este deseo de venganza, de ira, de proponer que baje fuego del cielo y consuma toda una aldea de samaritanos, nos llama mucho la atención. Y nos preguntamos: ¿qué ocurrió con Juan? ¿Cuál es el verdadero Juan? ¿El que nos relatan los evangelios sinópticos, que nos hablan de este lado oscuro de Juan? ¿O su evangelio, que fue el último de los evangelios escritos, posiblemente 50 o 60 años después de la muerte de Jesús, tal vez en esta misma época, donde él es encerrado en la prisión de la isla de Patmos? En ese evangelio, Juan se refiere a sí mismo diciendo: el discípulo a quien amaba Jesús. Y la semblanza que Juan hace de Jesús no es tanto como Marcos o Mateo o Lucas, un Jesús haciendo milagros, yendo de aquí para allá, sino la semblanza de Juan en su evangelio es un Jesús que es. Jesús es presentado como la palabra, el verbo, a través de quien todas las cosas fueron creadas. También Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es presentado como la luz del mundo. Jesús es presentado como el camino, la verdad y la vida. El amor ocupa un lugar central en las cartas
de Juan en su Evangelio. De hecho, el versículo más importante de la Biblia, el más conocido por toda la cristiandad y aún muchos que no son cristianos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue escrito por Juan. El amor es aquello que cruza todo el Evangelio. El amor es aquello que impregna todas las cartas de Juan. Es impresionante ver cómo en sus cartas Juan se dirige a sus lectores con palabras de profundo amor. La expresión que él usa es: hijitos míos, ámense los unos a los otros. El amor es aquello que impregna de tal manera todas las cartas y el Evangelio que no queda ninguna duda que Juan fue transformado por el amor de Jesús. Efectivamente, Juan era un hombre violento. Era un hijo del trueno. Era un hombre que lo que tocaba lo rompía. Era un hombre que siempre tenía una respuesta dura para dar. Pero también es un hombre que fue tocado por el amor de Jesús. Entendemos que la revelación de Jesucristo en su vida, el amor de Jesús, fue quien transformó el carácter de Juan. La impresión del amor de Dios manifestado en Jesús fue lo que produjo la transformación del hombre violento, irascible, se transformó en un hombre manso y produjo una transformación que es verdaderamente lo que la Biblia llama metamorfosis, una nueva naturaleza. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. En este tiempo de cuarentena, de no poder salir, es un tiempo de buscar a Jesús, volver a aquellos días en que lo conocimos y hacer un raconto de nuestra vida y buscar su rostro. Cuando pensamos en que en este tiempo atravesamos en familia, si tenés la bendición de tener tu esposa, tus hijos, entender que Dios en Jesús perdonó tus pecados y que el amor de Dios es derramado sobre tu corazón. También los pecados de tu esposa y de tus hijos han sido perdonados. Y su amor ha sido también derramado sobre su corazón. Por lo tanto, esto tiene que ser algo que entendamos. Que la gracia y la misericordia de Dios derramada sobre ti y sobre mí está también derramada sobre toda tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. Y que necesitas de la gracia de Dios para vivir cada día, y ellos también. Por tanto, somos puestos a prueba. Somos puestos a prueba. Y depende de nosotros
que podamos recibir esta prueba y pasarla, atravesarla, podamos aprobarla. Conocer a Jesús es conocer que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Juan entendió que Jesús lo amaba más allá de su carácter, de sus errores, de sus caídas, de sus debilidades. Jesús amaba a Juan no por lo que Juan hacía, sino por lo que era, porque era su hijo. Así también, como nosotros amamos a nuestros hijos, no por lo que hacen, porque es verdad, a veces se hace difícil. Cuando hacen cosas que nos ponen mal, nos entristecen, pero no amamos a nuestros hijos por lo que hacen, sino por lo que son. Juan tuvo esa revelación. Jesús te ama por lo que eres, no por lo que haces. Y porque te ama de tal manera, no quiere dejarte como estás, sino trabajar en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para transformarnos. Quiero leerte esa revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos. En Apocalipsis, capítulo 1, a partir del versículo 9, dice así: yo, Juan, su hermano, copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Juan, en medio de su destierro, de su prisión, tuvo la más extraordinaria revelación que ser humano tuvo a lo largo de la historia. La revelación
de Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Allí, en medio de su destierro y la prisión, determinada por el imperio, para que se corte toda comunicación, allí, en ese lugar, Juan tuvo la más extraordinaria revelación que ser humano ha tenido jamás. Vio a Jesús en toda su gloria y majestad. Y se reveló en Juan a todos nosotros, como Señor, como Rey de Reyes, como Sumo Sacerdote, como Cordero de Dios y como aquel esposo que habrá de venir a buscar a su iglesia. Y quedó plasmado en un libro, el Apocalipsis. En este tiempo, ¿acaso no quiere Jesús revelarse a nuestras vidas? ¿Acaso no quiere Jesús revelarse a tu vida y a mi vida? Porque Jesús decidió vivir su vida en mí y en ti. Él vive en nosotros. Por el Espíritu Santo, en todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, vive Jesús en cada hombre y mujer que dice Jesús es mi Señor. Pero hay algo más. La historia siempre la escribirá Dios. Lo impensado ocurrió. Lo imposible sucedió. En el año 96 de ese primer siglo, el emperador Domiciano fue asesinado, murió. Y provino una orden desde el imperio. Y Juan fue liberado de la cárcel. Juan fue liberado de la cárcel. Y regresó a su iglesia, a Éfeso. Y desde allí ministró, predicó en todas las iglesias de lo que hoy es Turquía. Y estuvo haciéndolo durante 10 años, hasta su muerte. Lo que el enemigo había determinado como mal para él, fue convertido por Dios en la más extraordinaria bendición para Juan, para la iglesia y para toda la humanidad. La revelación más extraordinaria de Jesús. Él la recibió porque estaba en el Espíritu. Solamente por el Espíritu Santo podemos tener la revelación. Yo te animo en este tiempo a que, como Jesús nos enseñó, a adorarlo en espíritu y en verdad, sin hipocresía, y por el Espíritu Santo, Jesús quiere revelarse a nuestras vidas y transformarnos. Te invito que te unas con miles y miles y millones de cristianos en todo el mundo que están buscando a Jesús. Que su palabra llene tu vida y que el Espíritu Santo te traiga la revelación del Salvador. Y tu Señor
muestre su gloria sobre tu vida y tu familia. Dios te bendiga.